Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Si alguien lo tiene, dice amén. Amén. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está listo? Amén. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nos unimos en el siguiente versículo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ocupe su lugar. Ahorita en Sarepta era un tiempo muy difícil. ¿Por qué era un tiempo muy difícil? Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, había sequía. Porque se supone que había como 3 años y medio por los cuales no había llovido en toda la región. Entonces, si lo vemos en este tiempo y lo pensamos un poco, cuando no hay lluvia, hay muchas cosas que se escasean, hay cosas que suben de precio, y este era el caso de esta ciudad que era la de Sarepta. Pero también tengo que mencionar algo que había ocurrido evento antes o versículos antes. La Biblia menciona que el profeta Elías había sido sustentado de parte de Dios a partir de unos cuervos en un lugar. Y mientras él estaba en ese lugar, él había sido sustentado por Dios por cuervos. Entonces, si lo vemos de esta manera, Elías en ese tiempo había experimentado un mover, algo sobrenatural, algo que suplía su vida en ese tiempo que nadie podía tener explicación. De hecho, si lo pudiéramos ver en este tiempo, no hay entrenamiento animal para que alguien haya dado ejemplo de que pueda dar a los cuervos para que den a una persona y que lo alimente durante ciertos días sin que se coman el alimento que lleven estos cuervos. Entonces el profeta Elías llevaba un tiempo en el cual había sido sustentado por la mano poderosa de su Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Primera de Reyes 17 lo siguiente, versículo 6, yo lo leo, no se preocupen: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, si se había secado el arroyo, ¿había agua o no había agua? Bueno, ok, muy bien. Entonces, lo mismo que estaba ocurriendo en ese arroyo, estaba ocurriendo en Sarepta. No había agua. El nombre de este sermón es Tiempos Difíciles. Si pudiéramos recapitular un poco en nuestra vida, podemos todos llegar a concluir que en algún momento de nuestra vida hemos tenido un tiempo difícil. Cuando no éramos cristianos, pues era mucho difícil, más difícil. Pero cuando eres cristiano, también te tocan tiempos difíciles. Pero podemos recordar que en los tiempos difíciles, la mano de Dios ha sido la que ha bendecido, la que nos ha tomado, la que ha guardado nuestra vida, la que ha proveído en los tiempos difíciles. De hecho, hay de aquí, si pudiéramos preguntar, muchos testimonios, mucho que hablar de lo que Dios hace en los tiempos difíciles. Ahora bien, ¿por qué como cristiano ocurren tiempos difíciles en mi vida? ¿Por qué? Se supone que decimos: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué como cristiano yo puedo experimentar tiempos difíciles? Muy bien. Un tiempo difícil es la herramienta, es el recurso para que Dios pueda manifestarse con poder y con autoridad en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Porque qué bonito sería hablar de un Dios que hace milagros, de hablar de un Dios que hace señales, maravillas, prodigios, hablar de un Dios que suple
Cuando nosotros no hemos experimentado ningún mover de parte de Dios o ningún milagro sobrenatural a favor de nuestra vida en tiempos difíciles. Entonces, este mismo ejemplo es lo que aparece aquí en Primera de Reyes capítulo 17, que Elías acaba de experimentar cómo la mano de Dios suple poderosamente en un tiempo difícil. Entonces, él va a llegar a una tierra donde no hay agua, donde no hay comida, donde todos los recursos se están acabando. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, él va a llegar a una tierra donde él tiene que hablar del Dios que él conoce, no de un Dios que le han platicado, no de un Dios que ha leído, no de un Dios que solamente ha escuchado, sino de un solo Dios que ha vivido, ha experimentado. Entonces la Biblia declara que él está ahora en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, ¿qué vino a él? Palabra. La palabra de Dios siempre va a tener cumplimiento. La palabra de Dios siempre va a tener algo de respuesta para nuestra vida. Cuando nosotros venimos a este lugar, lo que venimos a buscar y a escuchar es palabra de Jehová. Palabra de Jehová, palabra de Dios. Muy bien. Entonces, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová. ¿A quién conocí esta mujer? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Una persona que conocía, ¿a quién? A Jehová. Entonces ella concluye diciendo en esta conversación, para que lo comamos y nos dejemos morir. Las expresiones que nosotros tenemos afectan mucho en nuestra vida. Y así como afectan para nuestra vida, también pueden ayudarnos en nuestra vida. Leía yo un libro cristiano donde el hermano escribe y dice, hay gente que dice siempre, toda la vida, a pesar de los años que tengan, dicen, soy joven, soy joven, soy joven, soy joven, soy joven, soy joven. Y aunque la edad comienza a pasar, aunque se comienza a notar lo que a todos se nos va a notar, entonces, ¿sí me entienden? ¿No? Entonces, a través de que él dice, soy joven, soy joven, soy joven, su cuerpo comienza a funcionar como el de un joven. Funciona como un joven. Si lo medimos con otro tipo de persona, que tal vez tenga la misma edad avanzada, su semblante es diferente. ¿Y usted lo ha visto? Yo cuando ando trabajando en la casa he visto gente grande y que de repente sale y está. No, parece un chamacón, ¿no? Parece sale corriendo y viene a hacer ejercicio, y viene con su toallita, llega, se sienta y bien, ¿qué pasó? Y hasta todavía así, no, hombre, todo un chamaco. Entonces, ¿por qué? Porque están declarando algo diciendo, soy joven, soy joven, soy joven, soy joven. Y entonces, pero también si lo vemos de otro lado contrario, como lo mencionaba este libro cristiano, es decir, hay veces que, por ejemplo, de acuerdo a su región del escritor, que él es de Corea, dice, allá decimos, aquí hay un calor que mata. Comí hasta casi morirme. Entonces, cuando la gente dice esas palabras, comí hasta casi morirme, siento que me muero, ¿qué pasa? Que lo que ellos comen comienza a afectar su sistema. Cuando ellos dicen, hace un calor que mata, entonces hay muchas muertes por la insolación de donde yo provengo. Entonces, la manera de expresar, la manera de hablar, estamos usando nuestra fe de una manera correcta
o incorrecta. Entonces aquí esta mujer está declarando: para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces el vocabulario de un creyente, porque conoce a Dios, siempre tiene que ser de vida y no de muerte. El escenario es catastrófico, sí, el escenario era catastrófico. No había recursos, tal vez todo estaba más caro. Quizás esta mujer, todo lo que tenía, hasta lo último, estaba depositado en ese poquito de harina, donde ella iba a hacer una torta para compartir con su hijo y después morir. Entonces, cada uno de nosotros tiene que recordar como creyente que hay poder en nuestra boca. Pero ese poder se tiene que utilizar para la vida y no para la muerte. Para declarar palabra de fe, palabra de abundancia, palabra de salud, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Cuando la gente solamente dice economía, salud, son buenas intenciones y están declarando una palabra, pero nosotros declaramos una palabra de fe a través del autor y consumador de la fe, Jesucristo de Nazaret. Y hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay poder en nuestro lenguaje, también así como hay para vida, hay para muerte. Entonces el creyente, cuando tenga tiempos difíciles, tiene que tener mucho cuidado de lo que habla y de lo que expresa. ¿Muy bien? Amén. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué difícil es lo que le están pidiendo a la mujer. ¿Por qué? Porque ella en este momento está viendo poco, y de ese poco ella ya tenía sus cuentas de lo que iba a alcanzar. ¿Para qué alcanzaba lo poquito que ella miraba? Según sus cuentas, nada más alcanzaba para ella y para su hijo. Y después, entonces ya no había más, o sea, nada más había para ese día. Según sus cuentas, era el último día, era lo último que tenía y ya no había más. Ahora le están diciendo que de ese poco le tiene que compartir al profeta. Ahora ella puede decir: bueno, pero primero le doy a mi hijo, después yo, y si alcanzas, después no. Pero ella tiene que obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo? Le está diciendo: primero me das a mí y luego ustedes. Entonces, hay algo muy similar que aparece en el libro de Mateo, capítulo 6. Un segundo, por favor. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Si lo tienen, dice amén. Lo leemos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué le dijeron a la mujer? En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Él le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Entonces, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Entonces, el profeta de Dios, ya lo hemos repetido, que representa la palabra, la manifestación de Dios en ese tiempo. Entonces, cuando el profeta está ahí, le está diciendo que primero tiene que buscar el reino. Y cuando ella obedezca, algo tiene que ocurrir. Pero también es algo muy sorprendente,
Porque la fe del creyente, del que está hablando, también tiene que ser activada. ¿Por qué? Porque Dios le ha dicho al profeta Elías: yo te voy a llevar con una viuda que te sustente. Y entonces, si sus ojos hubieran sido naturalmente y no espiritualmente, cuando el profeta hubiera llegado, hubiera dicho: Señor, ¿aquí me van a sustentar? ¿Aquí no hay para comer? Señor, yo como bien. Yo desayuno, comida y cena. Y aquí abrieron el refri. Oh, Señor, nada más para una tortita. Entonces, al profeta le dijeron: te voy a mandar con una viuda para que te sustente. Entonces el profeta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que creer que el Dios que lo sustentó cuando estaba en el arroyo, lo va a sustentar con la viuda. ¿Cómo lo va a hacer? Él no lo sabe. Y a veces usted y yo, ¿cómo hará Dios que nos sustente, que nos ayude, que nos rescate en tiempos difíciles? No lo sabemos. Hay cosas ilógicas que ocurren en nuestra vida espiritual. Hay cosas irracionales que ocurren cuando somos creyentes. Era su último día. Era el último día. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos el último día de cierta situación que hay que pagar? ¿Cuántas veces nosotros tenemos el último día en un día de trabajo, en algo para la escuela? El último día, y decimos: Señor, ¿qué hago? No puedo, no me alcanza. No miro cómo salir de esto. Señor, volteo y miro y yo no tengo los recursos. Veo y llego y hago cuentas y no alcanzo y no llego. Es la misma situación que el profeta Elías está mirando. Está mirando que está en una casa donde no hay los recursos para que él sea sustentado. Pero como fue palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, levántate. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y ahí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces el profeta tiene que creer que algo sobrenatural tiene que ocurrir. El profeta tiene que creer que Dios tiene que cumplir sus promesas. Usted y yo tenemos que creer que cuando tenemos tiempos difíciles, Dios cumplirá su promesa. Amén. Dios actuará a favor de nuestra vida. Usted y yo tenemos que creer que cuando le llegue un tiempo difícil a nuestra pareja, al esposo o a la esposa, Dios tiene que poner los recursos. Amén. Nosotros tenemos que entender que cuando los hijos tengan tiempos difíciles, hay alguien que se va a encargar de ellos en sus tiempos difíciles. Que aunque nosotros no veamos los recursos, aunque nosotros no veamos cómo podamos lograrlo, Dios siempre se encargará de nosotros. Entonces el profeta había entendido lo que era mirar y vivir por fe. La soledad muchas veces es una catapulta para poder vivir por fe. Porque usted me va a entender, cuando las cosas van bien, todo el mundo anda. Y si no, pregúntele y acuérdese de Jesús. Cuando iba llegando de la entrada triunfal, ¿cómo gritaban todos? Las porras estaban. Y cuando todo iba mal, rumbo a la crucifixión, ¿qué decían? Crucifíquele. ¿Y quién se quedó? Casi nadie. ¿Qué hicieron todos? Se pelaron. Y así pasa. Cuando hay tiempos difíciles, ¿ocupas de alguien? No hay nadie. ¿Te empieza a ir mal? No hay nadie. Empieza a haber calumnias y la gente se pela.
volteas y estoy solo. Y la soledad es un tiempo difícil. Esto lo había aprendido este hombre, estar solo. Y aprender que la bendición viene de donde menos esperas. De donde menos esperas. Si ya había visto que un cuervo llegaba en la mañana y en la tarde. Imagínate, levantarte y ver que solamente está el arroyo. Entonces, ¿tienes hambre? Bueno, algunos cuando nos despertamos ya con hambre. A veces el hambre es lo que nos despierta, como en mi caso. Entonces, te despiertas con hambre y volteas y el refrigerador está vacío, hablando de ese tiempo. Y de repente ves cómo vienen cuervos y en un pico viene carne y en otro viene pan. Bueno, una hermana una vez que me invitó a desayunar con su hija y cuando hicieron la oración y cuando terminaron dijeron, bueno, gracias a Dios, hija, gracias a Dios, hermano, pues ya comimos, al rato vemos. Entonces, tal vez eso era lo que el profeta experimentaba, pues gracias a Dios, ya desayuné, pues al rato veo. Y entonces transcurría el tiempo y en la tarde, otra vez, un cuervo, otro cuervo con pan, uno con carne. Entonces yo creo que fue el primer Burger King espiritual, porque no le hay que más hacer con carne más que una hamburguesa. Entonces estuvo comiendo hamburguesas varios días, pero quizás para nosotros es fácil, pero para él no era tan fácil ese lenguaje. Explíquese, hermano, bien. Hay animales que a usted y a mí no nos gustan, que si yo se lo invito, ¿no? Lo ven, a lo mejor dicen, no le da miedo, pero le da asco, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Ahora, no le voy a preguntar cuáles son los animales porque no vamos a acabar. Era algo muy difícil para él. ¿Por qué? Porque el cuervo era un animal inmundo. Lo mismo que usted siente era lo mismo. Llegaba el cuervo, todo judío miraba un cuervo y era un animal inmundo. Entonces, un instrumento inmundo le traía el alimento día por día. Y quizás, viajando un poco, imaginando un poco y poniéndonos en sus zapatos, si fuera el animal que a nosotros, ¿qué dirían ustedes? Ay, Señor, mañana no me lo puedes mandar en otro Uber Eats. Ese ya no, Señor, ya no. La carne está. El pan. Ay, Señor, pero ¿cómo se? La lonchera. La lonchera es la que no me gusta, Señor. Puedes mandar un pony, un burrito. Mándame una paloma, un águila que cuando la vea. Y tal vez esa era su expresión día con día. No, Señor. Hasta que llegó el tiempo en el cual tuvo que entender que no es como Él quiere, sino es como Dios quiere, como Dios dice y como Dios le place. No aparece en la Escritura, pero si pudiéramos verlo así es, te quedaste sin comer, pasaste hambre, el recurso que yo utilice, si yo decidí cuervo, con cuervo vas a comer. Entonces, él tuvo que aprender. Ahora que está en esta casa, ya no es un cuervo. Está viendo una mujer que no tiene nada. Y si nos ponemos como hombres, imaginen que llegan a una casa, ¿no? Se sientan y ves que no hay comida. ¿Qué diríamos humanamente? Hermano, vamos a comer, siéntese. ¿Qué diríamos humanamente? No, hermana, gracias. Estoy lleno.
ya comí, Dios le bendiga. ¿Sí o no? Si lo pasamos a ustedes, hermanas, que una hermana está en esta situación y la ven que no hay comida, no hay comida. Hermana Edith, véngase, vamos a comer. ¿Qué va a decir usted o qué va a sentir usted? ¿Qué aplicaría? Estoy en ayuno. O de esas hermanas, venga hermano, siéntese, venga, sí, ya está caliente, ya le serví, ¿qué diría? ¿Qué diría? Yo los conozco. Algunos aplicarían la de, bueno, pero poquito. No, poquito. Córtale, hermano. Agarro la de radiografía, la unción del pastel, ya entienden unos por qué. De rebanadito de jamón. Ya, hermano, ya. No. Entonces llega el hermano a un lugar donde no hay que comer. Pero él tiene que creer que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Si él llega y dice, no, estoy lleno, muere de hambre, no se activa la palabra. Poquito. No, el hermano llegó seguro. A ver, hermana, un vasito de agua, por favor. Ahí va la hermana, ¿no? Una tortita, hermana. A él le gustaba en las cenizas. No sé qué otra forma había. Se me figura como cuando dicen su carne, nos dicen bien cocida. Otros 3/4, término medio. A mí tráigame la azulita nada más, ¿no? Entonces él dijo, a mí, hermana, una tortita, pero abajo de las cenizas. ¿Verdad? Te hubiera dicho, ay, gorrón, ¿no? Todavía limonero y con garrote. No quiere más, ¿no? Él está diciendo, hermana, mi tortita, a mí me gusta así. Porque él ha aprendido que donde la palabra de Dios llega, hay cumplimiento. Aunque no haya recursos, aunque haya poquito. La soledad la enseñó a vivir por fe. Imagina, estar en un lugar donde el único que de vez en cuando físicamente puedes hablar es con cuernos. Entonces, él ahora tiene que activar su fe. ¿Para qué? Para que a través de él, esta mujer pueda activar su fe. Todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Cada quien sabe cómo lo utiliza. Pero esa medida de fe, hermano, está diseñada para activarse en tiempos difíciles. Repita conmigo. Mi fe está diseñada para activarse en tiempos difíciles. Gracias. Entonces, él tenía que llevar una fe activa. ¿Para qué? Para activar la fe de esa mujer. Entonces, esa mujer lo que veía era muerte. Esa mujer lo que veía es que el tiempo difícil ya había terminado. Pero ¿cómo era su término de su tiempo difícil? Que iban a morir. Ella ya se había hecho la idea que su pequeño, que estaba ahí, también iba a morir. Yo no sé, hermano, qué se movía a su alrededor, donde para ella ya era tan fácil expresar. Nada más comemos y morimos. Pero el profeta tiene que llegar a hablar cosas que en su tiempo nadie hablaba. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje del creyente. Entonces llega y le dice, hermana, y me da a mí primero. Me da a mí primero. Entonces ella tiene que luchar entre decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Y qué pasa si mejor hago una tortita pequeña, nos la comemos? Y después de, así hermano, mire, esto fue lo que alcanzó. Dios no hubiera podido ver. Y a veces así nosotros queremos actuar. Dios da una orden y nosotros decimos, no, mejor así. Quizás, por si las dudas, a lo mejor, quién sabe, más vale prevenir que lamentar. Entonces,
Mejor, a lo mejor, ¿qué tal si al Señor se le pasa o se le olvida que tenía que multiplicar este poco de harina? Pero ella tiene que hacer lo que la palabra del Señor había dicho. Entonces, en el versículo 13 del capítulo 17, dice así: Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué era lo que tenía esta mujer? ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Chéquele. Ahí está, ¿eh? ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Un puñado de harina, Muy bien, ¿qué más? una tinaja y un poco de aceite. Muy bien, ¿qué más? Una torta. Una torta cocida. Sí, hijo, de ahí se decía la torta cocida. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Y un hijo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Todos tenemos ¿Temor? una bebida, muy bien. ¿Temor? Tenía temor. ¿Y qué es lo que normalmente llega a tocar y a visitar las vidas en tiempos difíciles? El temor. ¿Me duele aquí? ¿Quién quiere llegar a tocar? ¿Me duele aquí? ¿El doctor? El temor. Cuando hay que hacer un pago y no tengo, ¿qué es lo que llega a visitar? Me van a quitar el carro. Cuando hacemos una prueba y casi todos reprueban, ¿qué llega a mi vida? Están despidiendo gente. ¿Qué dicen unos? Comienzan a hacer cuentas, ¿no? A ver. Comienzan a hacer como un estudio de estadísticas. A ver, ¿a quién corrieron? A fulanito, ese tenía 10 años. Corrieron a menganito, ese tenía la misma edad que este. Corrieron a menganito. Entraron en el mismo año que yo. Entonces comienzan a hacer. ¿Y qué está tocando ahí? El temor. ¿Qué había tocado la vida de la viuda de Sarepta? El temor. ¿Por qué? Porque era viuda. Estaba sola. ¿Quién tenía menos probabilidades de vivir en un tiempo de sequía? Ella y su hijo. Había una cabeza, había un sustento, tampoco había recursos. ¿Cómo es que no había recursos, hermano? Si hubiera recursos, llegarías a tal grado de nada más mirarlos y no venderlos para proveer para ti y para tu hijo. ¿Verdad que no? Para eso están las cosas. Una vez, nosotros teníamos un coche blanco y decíamos a lo que hemos llegado. Vender a un miembro de la familia para poder comer, ¿no? Porque cuando no hay, dices, ya que se venda, vamos a venderlo. Si no tenemos, vamos a venderlo. Entonces, era lo mismo. No había recursos. Entonces, el profeta tiene que tocar la parte que está afectando. ¿Y qué es lo que muchas veces afecta? Para que un milagro, para que una multiplicación ocurra, para que la mano de Dios actúe, el temor. ¿Qué es lo que a veces hay? Temor. ¿Por qué? Porque hay un tiempo difícil. Y yo volteo, y la gente cuando tiene un tiempo difícil, ¿qué pasa? Son derrotados. Entonces, me pongo en la misma sintonía, olvidándome que soy hijo de Dios, olvidándome que hay una palabra de Dios para mi vida. Una vez, un hermano da este testimonio y dice que a su mamá le declararon una enfermedad, y entonces cuando él llevó a su mamá y le dijeron la enfermedad, se fueron y que le dijeron, pues ¿sabe qué? Ya mejor dele lo que pida y ya, esperen lo peor. Y dice que él se fue
y se fue a dormir y se acostó. Y estaba él triste por lo que había escuchado. Y de repente dice él así, cuando me cobijé, de esas veces que dices, y usted va a entender esas veces, cuando uno dice, no sé qué hacer, cuando te da un tiempo difícil, una noticia, se acostó, y que de repente dice, y me acordé que yo era predicador, me acordé que yo era hijo de Dios, me acordé. Y él dice así, hay situaciones en nuestra vida que se nos olvida quiénes somos. Hay tiempos difíciles así. Entonces él dice que, y me acordé que era predicador. Y que yo hablaba la palabra de fe. Mi mamá no, dije entonces, ella no, pero yo sí. Dice que agarró y que se ponía a orar. Sálvala, 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 sálvala. Y entonces habló con su mami y todo. Dice, esto que les hablo fue hace más de 15 años. Mi mamá ya es salva. Mi mamá sigue aquí. Entonces, ahora con este ejemplo yo les quiero enseñar que hay circunstancias en nuestra vida que se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que tenemos una palabra de Dios. Se nos olvida que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros 24/7. Entonces, la Biblia sigue diciendo así en Primera de Reyes 17:14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pero ¿qué fue lo primero que ella tuvo que quitar de su vida? El temor. Y cuando se quita el temor, la fe se activa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Dio el vaso de agua, dio la tortita. Pero ¿qué fue lo que le dijo el profeta? No tengas temor. Cuando el temor se va de nuestra vida, la fe se activa. Y con lo poquito que cada uno de nosotros tenga, de ahí se tiene que hacer algo con ayuda de Dios. Vuelvo a leer el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo esta mujer se está enterando, juntamente con el varón de Dios, que esa sequía no era permanente? Que en algún día, ¿quién iba a hacer que lloviera? ¿La misma naturaleza? ¿El hombre? Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo ella tenía pronosticado comer con lo poquito que ella tenía? Ese era lo último. Cuando Dios llega, muchos días. Con lo poquito. Entonces, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y no pasa así. Dice, si no me llueve, me llovizna. Salgo de una y ya estoy en otra. Apenas estoy saboreando que, ya pasó esto ya. Y otra vez otra cosa. Entonces, esto nos hace entender que aunque haya una palabra de Dios para nuestra vida, habrá tiempos difíciles. Habrá tiempos donde me pasa una cosa, me pasa otra. Me pasa una cosa, me pasa otra. Pero no nos tiene que pasar como al predicador que da el ejemplo, que dice, se me olvidó que era yo predicador. Se me olvidó
que era yo hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, cuando yo tenga tiempos difíciles y me venga un evento, otro evento, yo tengo que recordar, diga conmigo, que soy hijo de Dios. Que soy hijo de Dios. Que tengo una palabra de Dios. Que tengo una palabra de Dios. Que tiene cumplimiento. Que tiene cumplimiento. Entonces, ahora, el hijo se enferma. El hijo muere. Entonces, tal vez ya habían comido muchos días. ¿Y cuál es la explicación, hermano? ¿Cuál es la explicación? La gente tal vez le preguntaba, ¿y de qué murió? ¿Murió de sed? ¿Qué contestaba ella? De hambre. Sí, lógico. Todo el mundo se está muriendo de hambre porque hay sequía. ¿Qué contestaba ella? Entonces, ¿de qué murió? No sé. ¿Y cuántas veces nos pasan cosas y dicen, ¿por qué pasó? No sé. Pero pasó. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? ¿Que me ría? ¿Cómo quieres que esté? Yo a veces también cuando hay situaciones que nos pasan y que te preguntan, ¿cómo estás? Yo digo, de aquí lo de ser muy espiritual. Yo a veces volteo y miro, como en el caso de la viuda, ¿cómo estás? No me imagino su expresión, pero hay situaciones que no entendemos y no sabemos. Hay tiempos difíciles que pueden llegar y no hay explicación. ¿Por qué no puede haber una explicación en ese tiempo? Estaba la presencia de Dios, estaba la manifestación de Dios. La palabra de Dios estaba presente en su casa. Y en su casa no está la presencia de Dios, no está la manifestación de Dios, no está Dios en su casa. Y tenemos tiempos difíciles, y a veces tenemos tiempos difíciles como congregación, pero el tiempo difícil es el instrumento de Dios para que Él se manifieste, para que nuestra fe sea probada como el oro. Qué bueno sería, qué bueno. El otro día tuvimos una discusión acerca de unas cosas del trabajo y el otro se levanta entre, pero ¿por qué lo regañas? ¿Por qué le dices, oye, ma, ¿a poco le voy a poner 10 a todo estudiante nada más porque se siente? Le tengo que hacer ver que tiene que pasar porque tiene que pasar, y si no pasa con excelencia, yo no lo paso. Y yo me quedé así, toda la razón. Entonces, de la misma manera, no todos van a tener así palomita porque se congregó, llegó a las 9, viene todos los domingos, viene todo. Perfecto. Nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cada uno de nosotros, la palabra de Jehová tiene que ser verdad en nuestra boca, por lo que hemos experimentado. Este hombre hablaba palabra de Jehová por sus tiempos difíciles.
por sus tiempos difíciles. No hablaba por los tiempos difíciles de los demás. Entonces cada uno de nosotros tiene que hablar palabra de Jehová, recordando que cuando hay tiempos difíciles, el único que suple nuestra vida, el único que ayuda a cada instante cuando nosotros lo necesitamos, es el Dios que nosotros tenemos. Porque qué fácil, hermano, qué fácil era para el hermano poder llegar a una casa y decir, todo tiene solución, todo se puede. Y ella decir, sí, bueno, sí. Cuando el hermano nunca ha experimentado una situación difícil. Cuando el hermano no podía tener empatía. Si alguien sabía lo que era no tener nada, era el profeta. Ahí en el arroyo, esperando a que la provisión de Dios llegara. Esperando a que Dios se manifestara y supliera sus necesidades. Pero solamente cuando nosotros experimentamos que Dios suple, le podemos decir a la gente, Dios suple. Cuando nosotros experimentamos que Dios sana, le podemos decir a la gente que Dios sana. Cuando nosotros que estamos desbaratados y Dios nos une, podemos decirle a la gente que Dios une. Entonces el profeta hablaba lo que él había vivido. ¿Y qué hemos vivido usted y yo? Tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles la mano de Dios siempre se manifiesta. En los tiempos difíciles siempre tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. En los tiempos difíciles tenemos un Dios que con lo poquito que cada uno de nosotros tenga, dice la palabra del Señor. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, lo poquito que cada uno de nosotros tiene es el recurso fundamental para que Dios active su mano poderosa. Y con lo que nosotros creamos que Dios puede hacer, es lo que Dios va a hacer a favor de nuestra